nuevo saludo cordial, sincero y repleto de alegría a todos los participantes en esta nueva sesión sobre amor y sexualidad. Repleto de alegría porque estamos a punto de abordar uno de los temas capitales de este curso, el amor. Ojalá a todos, empezando por mí, nos sea de provecho, no solo ni principalmente intelectual, cognoscitivo, sino también vital. Nos incite a mejorar nuestra vida. El amor hoy. Como recordarán, en la primera clase del curso traje a colación unas palabras de Kierkegaard que pueden orientarnos también ahora. Engañarse respecto al amor es la pérdida más espantosa. Es una pérdida eterna para la que no existe compensación ni en el tiempo ni en la eternidad. Es decir, la privación más horrorosa que, si no se rectifica, no encuentra remedio ni en esta vida ni en la futura. Kierkegaard redactó estas palabras hace más de siglo y medio, ya va para los 2 siglos, pero no han perdido nada de su valor y de su vigencia. Al contrario, resultan más vivas y más actuales que cuando fueron escritas. Sin duda, como en cualquier otro momento de la historia, en el presente existen grandes y hermosos amores. Amores recios y hondos, nobles y ennoblecedores para todos los que los profesan, que gracias a Dios son o somos o queremos serlo muchos. El amor nunca será desterrado de la humanidad porque constituye la grandeza y la necesidad primaria de cualquier varón o mujer, siempre, incluso cuando no somos conscientes de necesidad. Por eso, como en cualquier otra época, también hoy el amor está vivo. Pero por desgracia no es ese el panorama completo, ni tal vez lo más amplio de él. No es lo que aflora en el ambiente y advertimos a menudo en nuestro entorno, ni es lo que ponen en primer plano los medios de comunicación, ni las noticias que se expanden y se vuelven virales a través de las redes y probablemente no sin motivo. Engaños en y sobre el amor. Si atendemos a estas fuentes y otras de información, habría que reconocer que en el mundo contemporáneo abundan tanto los engaños en el amor como los engaños sobre el amor. Es decir, se multiplican en primer término las traiciones al amor de quienes decimos amar y estar enamorados, lo que podríamos calificar, según sugería, como engaños y fracasos en el amor. Incapacidad de compromiso, infidelidades o falta de lealtad entre esposos, novios, amigos, compañeros, colegas, vecinos, vacío, indiferencia, convivencia rutinaria, divorcios, separaciones, rupturas, agresividad psíquica o física, diversos tipos de violencia cada vez más global e impulsiva, y la lista podría alargarse sin demasiado esfuerzo. Pero eso no es todo, ni tal vez lo más grave. No se trata solo de desavenencias en la conducta, en los comportamientos. Ocurre algo todavía más decisivo, más determinante y también más difícil de admitir. A ello he aludido al hablar también de engaños sobre el amor, por lo que me refiero a un error cognoscitivo, a un fallo de conocimiento. Y es que en amplios sectores de la sociedad actual parece que se ha perdido el sentido mismo del amor, lo que el amor significa cuando se lo entiende certeramente. Y esto influye en el conocimiento y en la propia vida, en la mía y en la tuya, si no me equivoco. Bastantes o algunos de nosotros no entendemos bien lo que significa amar, en qué consiste el amor. Y como consecuencia, en la práctica no sabemos amar, o al menos no en el grado y con la finura con que deberíamos hacerlo, según corresponde a nuestra naturaleza. Y todavía hay más como un tercer paso.
no solo se desconoce el significado del amor, sino que, en buena medida como fruto de esa ignorancia, la propia palabra, el término amor, ha sido desvirtuado y casi pervertido. Y así, desnaturalizado y repleto de equívocos, es como se transmite con relativa asiduidad aquello que denominamos amor. Tiene como punto de referencia un sentimentalismo difuso y blando, incapaz de colmar siquiera los legítimos deseos de un adolescente, o quizá más todavía el trato meramente físico-biológico, como en la hoy tan empobrecida frase de hacer el amor. Una expresión que se encuentra en las antípodas de su significado primitivo y no tan lejano, el de conquistar a una persona o cortejarla noblemente, creciendo simultáneamente aquel que corteja, a la vez que ayuda a la persona cortejada a desarrollarse como persona. Es también ajena a esta expresión, hacer el amor, al maravilloso y más profundo sentido de edificar juntos a diario el amor de toda una existencia, de construirlo y darle vida, por ejemplo, en el matrimonio. Se trata de un colosal y muy difundido desconocimiento o equívoco sobre el amor, sobre su naturaleza y sentido más hondo. Algo análogo a lo que vimos en relación con el trabajo, pero de más calado, porque está más directamente referido al propio núcleo vital de la existencia humana. Este olvido o desatención o equívoco respecto a lo que implica mal constituye uno de los males más destructivos de nuestra época. Una de las causas principales del desencanto y de la crispación que afectan a nuestros contemporáneos. Y es que desterrado o confundido el amor, se esfuman con él la felicidad y la dicha, incluso la paz, externa e interna, como ya varias veces he sugerido a lo largo de este curso. Por eso, si aspiramos a levantar e ir consolidando una civilización más alegre y con más esperanza, hemos de mejorar nuestro conocimiento del amor y nuestro modo de vivirlo, y procurar que otros muchos también lo hagan por su bien y por el de toda la humanidad. El verdadero rostro del amor. En primer lugar, nuestro conocimiento. Por ahí pienso que debemos comenzar. En muchos casos, para corregir su modo de obrar, el ser humano debe empeñarse en conocer más a fondo las realidades a las que esa conducta se refiere. Un saber más hondo y auténtico provoca un cambio de actitud, y esa actitud, así renovada y corregida, genera una mejora estable, por lo menos relativamente estable, de la conducta. Por eso, para comenzar nuestra tarea, hemos de tener claro que, lejos de difuminarse en esos efluvios sentimentales a los que antes me referí, lejos de constituir tan solo una función de pura fisiología o de mera química, lejos también de reducirse a un simple estímulo para el placer o la autorrealización, a una suerte de egoísmo a dos, como ya apuntara Kierkegaard y de Thomas Saint-Exupéry. Lejos de todo eso, el amor está esencial y radicalmente constituido por un acto inteligente de la voluntad. Un acto recio y estable que pone en juego a todas las personas y con el que se busca, se da vida y se ofrece el bien al ser querido. Una decidida decisión, fiel, constante y renovada por ayudar a ser feliz a quien amamos. La naturaleza más íntima del amor. Aunque lo hayamos hecho ya en un par de ocasiones a lo largo del curso, acudamos de nuevo a la descripción del amor que nos ofrece Aristóteles. Amar es querer el bien para otro, a lo que suele añadirse, porque el propio Aristóteles lo sugiere, como más adelante veremos, en cuanto a otro.
querer bien para otro en cuanto otro importante. Es fácil advertir que esta descripción consta de 3 elementos clave claramente delimitados: querer el bien para otro en cuanto a otro. Un breve comentario de cada uno de estos componentes nos ayudará a comprender mejor la naturaleza del amor. Querer, núcleo o columna vertebral del amor. Cuando Aristóteles describe el amor como querer, si no me equivoco, pretende dejar claro que el núcleo del amor se asienta en la voluntad, que amar es esencial y fundamentalmente un acto voluntario y libre, una determinada determinación, como ya antes dije. Pero el amor no se agota ahí. Hablando con propiedad, se ama con toda la persona, absolutamente con toda. Por eso suelo explicar que el querer es solo el núcleo o la columna vertebral del amor. Lo más relevante, sin ninguna duda, pero no el todo. Y esto hoy, en un mundo en el que la afectividad se ha disparado como casi en ningún otro momento de la historia, convirtiéndose en el factor que determina las conductas humanas, en una civilización caracterizada por el emotivismo, que percibe sobre todo o casi solo las emociones fuertes y a veces desequilibradas e incluso desquiciadas. En una civilización así, la importancia del querer voluntario y libre, conviene tenerlo muy en cuenta y subrayarlo. El querer, el acto libre e inteligente de la voluntad, es lo más sustancial e imprescindible del amor. Su núcleo duro, podríamos decir, pero no el amor completo. Y esto también conviene dejarlo muy claro. Como ya he sugerido, para amar de veras hay que ponerlo en juego todo, absolutamente todo. Desde los actos más trascendentes como la oración, la reflexión y el sacrificio por el ser amado, o el diseño consensuado y profundo de un proyecto de vida en común en el matrimonio, pasando por los sentimientos, afectos y emociones, ternura, gratitud, delicadeza, confianza, amabilidad y afabilidad, empatía y simpatía, y por los gestos que manifiestan ese amor y esos sentimientos, la sonrisa, la mirada amable o cómplice, la caricia, el abrazo intenso, profundo y dilatado, hasta llegar a las acciones más menudas y en apariencia irrelevantes, pero en las que se concreta tantas veces el bien que buscamos para la persona amada. El empeño por mostrarse elegantes y atractivos, él y ella y también él. El esfuerzo por escuchar cuando nos hablan, la atención al trabajo del cónyuge, también cuando el nuestro parece excedernos, los pequeños detalles en el propio arreglo o en la decoración de la casa, que hacen más jugoso y más entrañable el regreso al hogar, la omisión, por fin, por terminar, de todo aquello que dañe o moleste a nuestro cónyuge y a nuestros hijos. Amamos con todo lo que somos, sabemos, sentimos, tenemos, hacemos, anhelamos e incluso con lo que nos falta. Es decir, también amamos con nuestras limitaciones y con nuestras carencias o defectos en la misma medida en que los damos a conocer o al menos los reconocemos y pedimos ayuda o si procede pedimos perdón. Querer, acto supremo y culmen de la libertad. Pero volviendo al núcleo definitivo, ese inmenso repertorio, esas numerosas acciones y actividades, solo se transforman en auténtico amor cuando van de la mano del querer libre y voluntario, cuando derivan de ese querer y vuelven a él para incrementarlo y mejorarlo. Es decir, en la misma medida en que se encuentran englobadas o inmersas en la operación más propia de la voluntad, el querer, que busca de manera noble, constante, esforzada y en la medida de lo posible eficaz el bien de la persona amada. Amar implica por consiguiente a toda la persona, pero su núcleo columna vertebral lo constituye ese acto de voluntad inteligente al que de ordinario llamamos
querer. En este sentido, el amor no debe confundirse con los me gusta, me late, me atrae, me apetece, me interesa, me provoca, y todos los significados por expresiones similares que en sí mismas, aisladamente, son más propias del animal que del hombre, y que en última instancia están regidas por el instinto. Por el contrario, el hombre trasciende las simples necesidades biológicas e incluso las psíquicas. No es forzosamente arrastrado por ellas, aunque las perciba de manera análoga, similar y semejante al animal. Por eso en el hombre, más que distintos, habría que hablar de tendencias. El hombre es capaz de realizar acciones no explicables en absoluto desde solo el punto de vista de su propia supervivencia individual o específica, que es lo que en última instancia mueve a los animales. El hombre puede poner entre paréntesis las sensaciones y los sentimientos derivados de sus instintos, sus gustos, sus apetencias, sus deseos, sus miedos, sus fobias, y atender a lo que gracias a su inteligencia advierte como bueno en sí mismo y por consiguiente como bueno también para los demás. En resumen, de nuevo, en la misma medida en que actúa humanamente, el hombre no se limita a reaccionar ante lo que dictan sus instintos o pulsiones, mejor, como ya dije, sus tendencias, sino que libre y voluntariamente, aunque a veces con esfuerzo, quiere el bien o rechaza el mal que le presenta su inteligencia, por encima de los gustos y de los sentimientos. Con otras palabras todavía quizás más claras o al menos complementarias, el hombre puede querer y llevar a cabo una acción en sí misma buena, por más que a él no le atraiga, ni le apetezca, ni le interese, ni le reporte ningún otro beneficio, e incluso le desagrade y repugne, y provoque cierto daño físico o psíquico, siempre que advierta que de esa acción se sigue un bien de relieve suficiente, proporcional para los seres amados. Como sucede a veces acudiendo a ejemplos cercanos en el cuidado de los hijos de corta edad o de mediana edad, que pueden llegar a ser agotadores, o en el cuidado de los enfermos y de los ancianos. Y al contrario, y esto es tanto más significativo, el hombre es capaz de no querer ni realizar una acción determinada si con su inteligencia advierte que ese acto es en sí mismo malo, que no contribuye al bien de los otros, y esto aunque le apetezca enormemente o se esté muriendo de ganas por hacer aquello. El ser humano puede poner entre paréntesis lo que siente y cómo se encuentra desde el punto de vista fisiológico y psíquico y moverse por lo que en sí mismo es bueno o malo, conocido a través de su inteligencia y querido a través de su voluntad. Puede actuar buscando, persiguiendo lo que es bueno para otro, anteponiéndolo al propio bien, si fuera necesario. Y muy a menudo actuamos de ese modo. Es decir, en una sola frase el hombre puede amar y con mucha frecuencia ama, quiere el bien del otro en cuanto a otro. Dicho de otro modo, haciendo caso omiso de sus propios gustos y apetencias, de sus sensaciones, emociones, sus sentimientos, el hombre puede conjugar en primera persona el yo quiero libremente, aquello que la inteligencia me hace ver como bueno, o en su caso el no quiero, también libremente, lo malo o nocivo en cuanto tal, lo que me daña o perjudica a quienes me rodean. Puede anteponer el querer libre al mero sentir. Sus sensaciones y sus sentimientos no tienen la última palabra. La palabra final y decisiva para el hombre corresponde al amor, que como acabamos de ver no es en absoluto un mero sentimiento, sino un acto libre de la voluntad en conexión con la inteligencia. Un querer en el sentido más noble de este verbo. Ese querer, el núcleo o columna vertebral del amor, como me gusta llamarlo, tiene un carácter eminentemente activo, más aún es libre. No es algo que nos suceda o que nos pase, sino un acto o acción que libremente ejercemos, aunque a menudo nos cueste, y tengamos que vencer ciertas inclinaciones en contra, a veces muy vigorosas.
querer y querer querer. El amor es una firme determinación de la voluntad, con lo que esto lleva consigo de autodominio. Pero además, el amor auténtico goza de la capacidad de intensificarse a sí mismo, de multiplicarse mediante el querer querer, capaz de liberar energías casi infinitas. Todos tenemos experiencia de ese querer querer, aunque no hayamos reparado en ello o no sepamos explicar bien en qué consiste. A veces lo llamamos esforzarnos, empeñarnos, obstinarnos o volver a la carga, y a menudo estamos apelando a él, a ese querer querer sin saberlo, al hablar de resiliencia, de la capacidad de reponerse y empeñarse de nuevo después de un fracaso. Se trata, por decirlo así, de un volver de la voluntad sobre su propio acto, de un retorno del querer sobre el mismo querer para originar precisamente un querer querer. Un nuevo empeño en querer con más vigor y más fuerza que el primero y aprovechando las experiencias derivadas del anterior. Algo que, repito, llevamos a cabo de manera más o menos espontánea cuando el acto inicial de querer no es o no ha sido suficiente para el fin que pretendemos. Por ejemplo, el amar al propio cónyuge en un momento de crisis, o sobre todo, y ojalá sea esto lo más común, el aumentar aún más el cariño mutuo en las etapas de mayor compenetración, de mayor exaltación y de más gozo. Pero tampoco todo acaba ahí. Me parece conveniente señalarlo, aunque no pueda explicarlo por extenso. En ese sentido, os brinde como tarea para que ustedes lo piensen y profundicen por su cuenta. Y es que la posibilidad de reduplicar el querer no es solo una, sino que cabe multiplicarla indefinidamente. Con palabras más claras y de las que todos, si lo pensamos con calma, tenemos también experiencia. Además de querer querer, también es posible querer 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 y querer 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 querer. Y así progresivamente hasta alcanzar la meta deseada, poniendo también en juego otros recursos de la persona, la imaginación, la memoria, la inteligencia, el propio cuerpo, todo lo que haga más atractivo el bien que anhelamos, para que el amor no quede en puro voluntarismo. Cabe hablar entonces de una producción de fuerza casi inagotable. De ahí que ese querer querer, más o menos reduplicado, pueda concebirse como el arma operativa de mayor alcance de la que goza la persona humana a la hora de actuar libremente y de crecer y desarrollarse como persona. Un arma que conviene aprender a utilizar sobre todo, insisto en este punto porque me parece esencial, en aquellos momentos en que el amor resulta más pleno y jugoso, más fácil, cuando no necesitamos esforzarnos, sino que en cierto modo nos sale solo. La alegría y el gozo de estar queriendo, entonces, deberían servirnos de estímulo para querer aún más, en ese mismo instante, y prepararnos para amar, con o sin esfuerzo, en las diversas situaciones del futuro. Y desde este punto de vista, el primer acto del querer querer consiste precisamente en decidirse a hacer que el amor perdure con independencia de las circunstancias por las que atravesarán el que ama y la persona amada, que es lo que hacemos en el matrimonio en el momento mismo de casarnos. Nos comprometemos a amar también en el futuro al margen de las condiciones que marquen y determinen ese futuro. El amor solo es auténtico cuando es amor para siempre. Hasta ahí debe alcanzar el vigor y el arrojo del querer. El bien. Vamos a considerar ahora el segundo miembro de la descripción aristotélica, el bien. A primera vista parece que se trata de algo evidente que apenas si plantea problemas. En principio nadie dudaría de que un padre o una madre de familias normales quieren no solo lo bueno, sino lo mejor para sus hijos. Sin embargo, cuando esos padres intentan concretar lo que conviene a esa chica o ese chico en las circunstancias particulares en las que en cada momento se encuentra, pongamos por ejemplo en un momento particular de la adolescencia, todo resulta mucho más complicado.
qué es realmente lo bueno para cada uno o cada una, para el hijo o la hija, aquí y ahora? De momento señalo dos requisitos imprescindibles para determinar lo que sería el auténtico bien. En primer lugar, que sea realmente un bien para la persona a quien se lo ofrece y no solo para nosotros mismos, sus padres, de los ejemplos que voy a esbozar. Esto ocurriría por acudir a situaciones cotidianas cuando el padre o la madre, con la indicación o la imposición que hacen al hijo, y aunque a veces ni siquiera lo adviertan, buscan sobre todo que los dejen en paz y no un beneficio real para el chico o la chica. O cuando persiguen simplemente evitar una discusión o ahorrarse un disgusto, y en bastantes situaciones del mismo tipo. Segunda condición, que aquel presunto acto de amor ayude a su destinatario a ser mejor persona y no simplemente a sentirse bien. Estamos de nuevo ante uno de los peligros más actuales en una cultura donde a veces, como ya apunté, el único criterio para definir la bondad o malicia de algo es la afectividad, cómo me siento. En un momento histórico en el que, por decir así, la moral se reduce a sentimiento. No puedo apenas desarrollarlo, pero sí que era preciso, más aún imprescindible, si no me equivoco, que llamara la atención sobre ello. Cuando amo a alguien debo perseguir su bien real, objetivo, algo que lo ayude a crecer humanamente y a desarrollarse, que haga de él o ella una mejor persona, que de una manera u otra lo acerque a su plenitud y como consecuencia, a la felicidad. Facilitar el amor. Y aquí nos encontramos con una consecuencia que suele sorprender y que nos devuelve a un punto que dejamos sin tratar en la lección segunda, si no recuerdo mal. Una de las ideas que deberían quedar claras como consecuencia de este curso es que hemos venido a este mundo solo para aprender a amar. Que lo único que hace que alguien mejore es el aumento en la calidad e intensidad de su amor. Pero esto que vimos en lecciones anteriores con cierta calma no solo se aplica a cada uno de nosotros en particular, que es probablemente a quien lo hemos referido hasta ahora, sino que se aplica a todos los que nos rodean, a cualquier ser humano. Tenemos entonces, por decirlo así, que invertir la perspectiva y lo que en los días pasados quizás hemos analizado en relación con uno mismo, observarlo en este momento aplicado al tú, a cualquier otra persona y más en particular a aquellos a quienes amamos. Advertiremos entonces, me voy explicando, que cuando de veras queremos a alguien, para mostrarle y hacer efectivo nuestro amor, hemos de poner todos los medios a nuestro alcance para que también él o ella logren querer cada vez más y mejor. Es lo que llamo el círculo virtuoso del amor. Quien ama de verdad tiene que procurar con toda su fuerza que la persona amada vaya también amando más y mejor, que aprenda a amar con hechos. El círculo virtuoso, como lo llamo, podría entonces expresarse con estas palabras. Amar es siempre, en último término, facilitar el amor a aquellos a quienes amamos. Ser muy amables. Ese facilitar el amor al que acabo de aludir adopta básicamente dos modalidades que conviven y se entrecruzan apoyándose mutuamente. Primero, entre personas de distinta edad y madurez, como entre padres e hijos, amar es sobre todo enseñar a amar o preparar para el amor, si preferimos formularlo así, mientras nuestros hijos son todavía muy pequeños. Segundo, entre quienes gozan de un grado de madurez semejante, sería, como digo, el segundo supuesto, como son los esposos, por ejemplo. Amar es suscitar y alimentar y hacer crecer el amor de la persona amada. Pero no pensando en uno mismo, en algún tipo de beneficio propio, sino por el bien del ser querido, que será más pleno y más feliz conforme intensifica y perfecciona su amor, su capacidad de amar.
Por eso el mejor modo de querer al propio esposo o esposa es ser uno mismo muy amable o muy querible en el sentido más hondo de estas palabras. Querer bien al cónyuge consiste, por tanto, en dejarse y hacerse querer por él o por ella, movidos por el bien que esto supone para él o para ella, para nuestro cónyuge. Desde esta perspectiva, ser muy amable lleva consigo, por ejemplo, eliminar cuanto dificulte el amor de mi cónyuge hacia mí, hacer sencillo y agradable el que me quiera, permitir que me ayude, que me anime y que me consuele cuando esté yo más triste o más desanimado, pero también y sobre todo suscitar y hacer crecer su amor como consecuencia del amor que nosotros le brindamos. Adelantarme a pedir perdón, incluso cuando estimo que la culpa es del cónyuge, y todo esto y bastantes detalles más, pensando en él o en ella en su bien. En que como nosotros y cualquier ser humano, mi cónyuge, en mi caso Lourdes, solo puede mejorar en la medida en que ama más y mejor. Y nuestra principal tarea, la mía y la de cualquier otra persona casada, es, por tanto, facilitar el amor del propio cónyuge. Enseñar a amar. El otro gran modo de facilitar el amor tiene su paradigma en la educación de los hijos. De nuevo se intuye lo que quiero decir si lo consideramos a la luz de una de las convicciones más relevantes de este curso que no me cansaré de repetir. Y es que la valía, la grandeza de una persona está medida por la calidad y la intensidad de su amor, por lo que viene a ser lo mismo que hemos venido a este mundo solo para aprender a amar. Por consiguiente, sin necesidad de hacer un gran esfuerzo especulativo, podríamos concluir que educar es, en última instancia, enseñar a amar. Porque traducido a términos más operativos, equivale a decir que educar es ayudar a quienes pretendemos formar a ser alguien más interesado por el bien de los demás que por el suyo propio. Por eso, ante cualquier intervención educativa, a la hora de tomar o de sugerir una decisión o de dar un consejo ante algo más o menos complicado, nunca debería faltar esta pregunta que concreta la que nos hicimos en una clase anterior, porque le sugiero o prohíbo el modo como lo hago, el grado de libertad que le concedo para oponerse a mi opinión, en la medida en que yo lo pueda prever. Todo eso que he esbozado facilitará el que él o ella, el hijo, si es hijo, o la hija, si es la hija, en concreto aquí ahora pueda querer más y mejor a los otros, o por el contrario, lo va a inclinar a encerrarse en sí mismo. Es un bien diminuto y egocéntrico, podríamos decir. Como es obvio, la respuesta no viene dada sin más, pero ya es mucho hacer la pregunta adecuada, porque esa pregunta nos permitirá poner eficazmente por obra todos los recursos de nuestro conocimiento teórico y de nuestra experiencia de vida. Y esto, de nuevo, porque si llegamos al fondo del asunto, lo único que debe dar cuenta a la hora de la verdad, en ese atardecer de la vida al que aludía San Juan de la Cruz, es lo que una persona haya hecho con su capacidad de amar, cuánto y cómo la haya mejorado. Es lo único que importa. El único y definitivo bien que hemos de procurar a quienes amamos. Para otro en cuanto a otro. Sé por experiencia que el tercer elemento de la descripción del amor propuesta por Aristóteles suele generar cierto malestar y aturdimiento entre los no filósofos, cierto desconcierto entre la mayoría de los seres humanos. ¿Qué pretende Aristóteles sostener cuando no se limita a describir el amor como un querer el bien para otro, sino que añade de inmediato, aunque no exactamente con esas palabras, para otro en cuanto a otro? Quizás ayude a resolver una pregunta que hago con frecuencia cuando me encuentro en este punto de la exposición, y que recuerdo unas palabras de Carlos Cardona que en su momento también consideramos en este mismo curso. Al hablar de un buen amigo, de un buen padre o hijo, de un buen compañero,
¿Por qué lo calificamos como bueno? ¿Lo denominamos bueno porque siempre está pendiente de sí mismo, buscando a toda costa su provecho, su beneficio? ¿O más bien lo consideramos espontáneamente bueno porque razonablemente sabe olvidarse de sus intereses y problemas y atender a las necesidades de los otros? Creo que la respuesta es clara para todos y ahí reside también el motivo por el que Aristóteles refiere inicialmente el amor al tú, al otro. La razón por la que describe el amor como un querer al otro y precisamente en cuanto a otro. Y es que amarse a uno mismo, atender al propio beneficio, no basta para calificar a una persona como buena, como capaz de amar. Resulta más eficaz y más esclarecedor atender a su relación con quienes lo rodean. Por eso, en última instancia, traducido a palabras más normales, con ese en cuanto a otro, Aristóteles pretende sugerir que en su sentido más propio, amar es querer y procurar el bien del otro no por mí, sino por él o por ella, por la persona amada. Es decir, no por el beneficio que esa supuesta amistad pudiera proporcionarme, aplacar la propia soledad, cerrar un negocio, ascender en el escalafón, ser introducido en un ámbito social que favorece mi estatus o mi progreso, conseguir para un hijo, para un amigo o un conocido un buen puesto de trabajo, incluso recuperar la paz interior por pensar que estoy haciendo lo que debo. Tampoco por la satisfacción que lleva consigo de ordinario el trato con los auténticos amigos, la maravilla de la amistad, tal vez poco cultivada en el mundo en que vivimos. Ni siquiera porque así, solo así, al intensificar y mejorar la calidad de mi amor, voy siendo yo mejor persona. Ni siquiera por eso, que no debe rechazarse, como es obvio, pero tampoco proponerlo como fin expreso y primario del amor. He de intentar amar a quien amo únicamente por él, por aquel a quien se quiere y por una razón muy clara, porque es persona, y solo por ese motivo merecedora de amor. O si se prefiere, pues viene a ser lo mismo en términos más teológicos, más religiosos, porque Dios lo ha destinado a él o la ha destinado a ella a mantener con él, con Dios, un coloquio de amor apasionado por toda la eternidad, entregándole justo a través del amor recíproco e inteligente el más inmenso e intenso de los bienes, el mismo Dios, su infinito amor. ¿Y quién soy yo para enmendar la plana al propio Dios? Lo dejamos aquí por hoy, tras haber analizado sucintamente los tres elementos con los que Aristóteles caracteriza el amor: querer el bien para otro en cuanto a otro. Seguiremos en la próxima clase analizando con detalle y más en concreto los bienes que se anhelan para la persona amada, sin los que el amor no acaba de entenderse. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto.